Bueno, seguiremos entonces con el ciclo de Rankine y más o menos a forma de repaso vamos a ver lo que se vio. Tratábamos de incorporar el ciclo de Carnot a lo que es el vapor. Cuando hablamos de vapor dijimos que era el vapor de agua. Al tratar de establecer o de diagramar el ciclo de Rankine, de acuerdo al de Carnot, vimos que si aplicamos Carnot para este fluido, que era el vapor de agua, lo podíamos hacer dentro de la campana, que era en la zona bifásica, o lo podíamos hacer en la zona superior a la zona crítica, a la temperatura crítica, donde en ambos casos, de acuerdo a los distintos procesos que darían cada uno de los ciclos, tanto el de, en este caso, por dentro de la campana y por afuera, incorporaríamos dos compresiones adiabáticas y dos isotérmicas, ¿sí? Que harían un ciclo de Carnot interno, si se quiere, y el otro por arriba o por afuera de la campana de saturación. Y vimos que había una serie de inconvenientes en los cuales podía producir la rotura de los distintos elementos que conformarían el equipo para conformar, para hacer, para diagramar el ciclo de Rankine. Entonces, bajando a la realidad, aquel ciclo para transformarlo al uso del fluido que era el vapor de agua, necesitábamos cambiar bueno, ya habíamos visto la descripción general del ciclo de Carnot, todo esto no hace falta. Y lo que sí vimos que era necesario cambiar esas dos isotérmicas por dos procesos a presión constante, lo cual llevaría a cambiar el equipo o los equipos, que serían unos intercambiadores de calor para no producir ningún daño en los equipos. Luego el compresor lo reemplazamos por una bomba que elevaba la presión de la presión de condensación a la presión de evaporación o la presión de caldera. Y para compararlo en sí, si estas dos transformaciones que habíamos reemplazado coincidieran o equivaldría al ciclo de Carnot, definíamos lo que se da en llamar la temperatura media termodinámica. Esa temperatura media termodinámica nos serviría o nos llevaría a la interpretación de la equivalencia del ciclo de Carnot aplicando los nuevos equipos que transformó en el ciclo de Rankine, si verdaderamente tienen o no un determinado rendimiento equiparable que se podría comparar. En ello, hicimos a través de la termodinámica y lo que se da en llamar el teorema del valor medio, una comparación donde aplicábamos un ciclo de Carnot con respecto a una circunferencia, un ciclo hecho como un círculo, fíjense ustedes, donde aparecía una temperatura máxima, que era la temperatura máxima admisible del ciclo, y una temperatura media termodinámica que era menor, y que nos va a conformar el ciclo de Carnot que tanto conocemos. Y si ese ciclo de Carnot lo podríamos determinar en función de los parámetros conocidos del ciclo de Rankine, hablaríamos que esa TMM o la TMO, es decir, la temperatura media termodinámica superior y temperatura media termodinámica inferior, harían equiparable, haría de una manera de saber si podríamos tener en cuenta los valores del rendimiento en función de ellos. Recuerden que también teníamos un parámetro de comparación que era, a ver, permítanme volver, creo que lo tenemos. Adelante, ahí está, la relación de trabajo, ¿se acuerdan?
que esa relación era en función del trabajo neto del ciclo, en función del trabajo neto, quien realiza el mayor trabajo, que sería la turbina. Fíjense ustedes que en función de esta relación de trabajo, es lo que se trata de incorporar los distintos elementos para que el ciclo de Rankine sea equiparable o se ponga a la altura del ciclo de Carnot. Para ello, entonces, buscando esa relación máxima de trabajo, es decir, aprovechando al máximo el trabajo de ese ciclo, buscamos una temperatura media termodinámica que equipare al mismo. Ese rendimiento que hablábamos también proveniente del concepto de Carnot, habíamos dicho lógicamente que era menor que el rendimiento de Carnot, lógico, por el mismo principio, el corolario de Carnot, que nos decía que ninguna máquina reversible podía tener, o mejor dicho, que todo este proceso, o estos procesos reversibles que desarrollaba Carnot, tendríamos una máquina cuya eficiencia es el máximo, ¿verdad? Es el 100%. Por lo tanto, el ciclo que habíamos previsto y conformado con Rankine era menor. Debería de ser menor. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para que, considerando esta temperatura ya media termodinámica, se pueda equiparar? Aplicando esto, el teorema del valor medio, fíjense que el área del rectángulo que representaría el ciclo de Carnot debería ser igual al área que desarrollaría el ciclo. De ahí definimos que las áreas son iguales, decimos que las áreas son iguales, despejamos la temperatura media termodinámica, todavía no decimos que es superior o inferior, sino después cuando se aplica la cantidad de variación en función del calor recibido, que sería la integral de A a B, es Q sub 1, y la integral de B a A sería Q sub 0. Entonces, considerando Q sub 1, despejaríamos la temperatura máxima, y considerando el calor que eliminamos al sumidero, consideramos la temperatura media. Todo esto definiendo las temperaturas media termodinámica superior e inferior, que ya podríamos equiparar, comparar y establecer un rendimiento similar al del Carnot, pero teniendo en cuenta esa definición, ¿sí? Avanzando en el concepto de esa media termodinámica, esa temperatura media termodinámica, aplicamos el primer principio, despejamos o anulamos o despreciamos la energía que prácticamente no se tienen en cuenta por la envergadura, ¿no?, de los cálculos. No es que no exista, pero no las tenemos en cuenta, por ejemplo, en este caso la variación de energía cinética y la energía potencial que están a la misma altura, ¿verdad? Entonces va a quedar que el calor, como se está desarrollando presión constante, es igual a la variación de entalpía, ¿sí? Entonces, aplicando la ecuación general del primer principio de la variación de energía, podemos ver que las temperaturas, y bueno, ya haciendo el reemplazo correspondiente de cada uno de los valores de Q1, vemos cómo queda. Y teniendo en cuenta la definición de lo que sería la variación de entalpía, C sub P por delta de T, vemos cómo colocamos, no sé si se alcanza a ver, ¿quieren que lo amplíe o ven allí? Bueno, Ah, profe, bueno, Pantalla pantalla completa, completa, ah, porque se ve medio borroso y sí, además de que está ese es un poco un chico. cálculo que hice en una vieja Firmina y ahora lo escaneé y está hecho con un Rotring, ¿vieron? Sí, Entonces no lo toma bien el escáner. Pero fíjense ustedes cómo quedan haciendo todos los cálculos y teniendo en cuenta la definición de entalpía y demás, cómo queda la temperatura media termodinámica en función de la variación de entalpía con respecto a la variación de entropía, ¿sí? Allí sí, ya tengo un parámetro equiparable, comparable, que yo puedo decir, ah, bueno, este ciclo va a ser tan o cual, o menor o mayor con respecto a datos conocidos del ciclo Rankine. Por eso se llama temperatura media termodinámica. Luego vemos las transformaciones
que se hacen en los ciclos en la parte de variación entrópica, teniendo en cuenta cómo variaba la entropía a presión constante. Bueno, despejamos el valor de Tm y fíjense cómo ya puedo tener un valor en función de datos conocidos, como sería los dos puntos que tomé del ciclo, A y B, en la caldera o en la turbina. Puedo obtener un valor de esa temperatura media termodinámica, ¿sí? Que es termodinámicamente equivalente con respecto al ciclo de Carnot. Y lógicamente que con todas las suposiciones que hizo don Sadi Carnot, ¿no? Ciclo reversible, con un fluido que tiende a ser un gas ideal y todas las demás suposiciones, ¿sí? De allí ya podríamos decir que esta temperatura media termodinámica es equivalente y podemos trabajar sabiendo que ese rendimiento será lógicamente menor que el de Carnot, pero ya mejorando la performance o tendiendo a mejorar la performance de este ciclo, cambiando, como dijimos, las evoluciones, los procesos, y suponiendo, cambiando como en lugar de los dos ciclos a temperatura constante, lo llamamos a presión constante, ¿cierto? Y haciendo todas las suposiciones, como le dije, del ciclo de Carnot, y suponiendo que, como les dije, ese rendimiento lógicamente va a ser menor que el de Carnot. Esa relación de trabajo, que va a ser la relación que nos va a servir como para ver si nosotros podíamos mejorar este ciclo, la seguimos utilizando con una serie de teorías todavía. Bueno, este es el cálculo de la temperatura media, fíjense, en función de entalpía y entropía, reemplazamos los rendimientos, decimos que menor, y fíjense cómo queda esa eficiencia termodinámica, que era el trabajo útil, la diferencia de los trabajos, en función de lo que recibe ya en valores conocidos, como puede ser la variación de entalpía y el trabajo de bombeo que realizaba, en este caso, la bomba, ya no un compresor, porque habíamos dicho que en la bajada a tierra del ciclo de Carnot reemplazábamos ese compresor por una bomba cuyo trabajo de circulación era B por diferencial de P. Donde A es el equivalente mecánico del calor, ¿sí? B es el volumen específico que se toma arbitrariamente, más o menos ese valor, 0,01 de metro cúbico por cada kilo. Y ese sería el trabajo de circulación que efectúa la bomba y que le tenemos que restar al trabajo de turbina dividido en el calor que recibe. Ese sería el cálculo de la eficiencia. Eso es lo que nosotros deberíamos de tender a mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, bajando la realidad de este ciclo, que lo podíamos, como le dije, tomar adentro de la campana o afuera. Pero, ¿qué pasaría si lo tomábamos afuera? No sé si recuerdan lo que dijimos. Es decir, es muy difícil encontrar un dispositivo que, fíjense, tiene que comprimir y a su vez calentar, porque tiene que superar ampliamente la temperatura crítica. Entonces, si buscábamos una bomba que sea intercambiador, no existe ese dispositivo para hacer el ciclo por la parte superior con respecto a la campana de saturación. Entonces lo vamos a hacer por la parte inferior. En ello, habíamos ampliado en una zona A que llevábamos a de condensar a un determinado título a ser líquido. Para eso lo colocábamos un condensador, ¿verdad? Y de allí producíamos la elevación de la presión a través de una bomba, y lo que llegaba a calentarse en la caldera era el agua que provenía de la bomba condensada en el condensador. Entonces, implicó agregar una zona A, que implicaba tener un menor rendimiento. Pero también en este cambio del ciclo de Carnot, en esta equivalencia, ayudado por la temperatura media termodinámica, nos llevó a agregar una zona C, porque vimos que mejoraba el rendimiento agregando esta zona, recalentando el vapor, pero hasta una temperatura máxima, que era la que soportaban los álabes de la turbina,
y mucho tampoco podíamos elevar la presión y temperatura, porque a medida que esto elevábamos, al expandirse, caía cada vez más, o mejor dicho, con un título más pobre y con partículas de agua mayores, porque tendía hacia la curva de líquido saturado. Entonces, debíamos aplicar el concepto, bueno, esto es todo lo que la mejora hacía, el recalentamiento y demás, no quiero perder tiempo en lo mismo, pero veíamos que era una mejora porque aumentaba el rendimiento, ¿sí? Aumentaba el rendimiento porque la temperatura media máxima aumentaba también y como va inversamente proporcional, este número negativo es menor y queda mayor el rendimiento. Quiere decir que la performance del ciclo de Rankine con el ciclo C mejoraría, entonces me convenía mejorar aquello. Cuanto más ciclo tenía, mejoraba, ¿verdad? Perfecto. Pero a su vez yo quiero sacar energía. Bueno, este es otro concepto lindo. Cuando hablábamos de la variación que había de la entalpía con respecto a la entropía, para las zonas de recalentamiento o para las zonas en que el vapor estaba recalentado, la variación, fíjense ustedes, de entalpía, que es el pico que pega, porque recuerden que la entalpía es función directa de la temperatura, es mayor la variación que la variación de entropía. Entonces nos convenía de esa manera incrementar, porque la misma temperatura media termodinámica también aumentaba mucho más, ¿sí? Bien, ese era un paréntesis aparte, pero lo que quería decirles es que volvíamos, bueno, todo esto con respecto al ciclo con recalentamiento, y volvíamos a lo mismo, que era tratar de aprovechar el máximo la energía puesta en juego en este ciclo. Y para ello debíamos definir el concepto de grado de calidad, donde era lo útil sobre lo que se le entregaba, ¿verdad? Esa capacidad exergética de este sistema va a estar en función de recuperar la energía del mismo ciclo para poder hacerlo en trabajo útil. Y allí viene, bueno, este es el balance exergético que habíamos visto. Esto es más bien un concepto del punto de vista termodinámico, ¿no? Donde ya el año pasado vimos cómo podíamos producir el aumento exergético, es decir, el máximo trabajo útil que se le podía aprovechar. Bien, la idea era ciclos de recalentamiento intermedio, mejoramos toda esta zona C, toda esta zona C ampliaba la performance del ciclo porque aumentaba su rendimiento, y habíamos visto que se podía hacer no más allá de 3, ¿verdad? 3 ciclos de recalentamiento porque lo que dominaba era lo económico, significaba mucho equipo, muchas instalaciones, mucho mantenimiento y demás. Entonces hasta 3, acá el esquema es de 1, ¿no? Pero prácticamente en las instalaciones en las que se utilizan estos tipos de recalentamiento, cuando mucho, en muy grandes instalaciones se encuentran 5, 6, más no. Pero se aconseja 3 en función de las presiones de uso que se quiera utilizar, ¿sí? Fíjense Profe, que, sí, diga. más allá del factor económico, termodinámicamente, cuál era el límite? Justamente a eso vamos. Eso es el tema de esta materia. El límite va a ser las variaciones que encuentra de ganancia, no solamente en dinero, sino la ganancia energética o exergética con respecto a la variación de entalpía, que se le dan llamar las curvas de ganancia, justamente. Eso es lo que trato de llegar ahora. ¿Eh? Ya te Ah, o conté. sea, Sí, claro, o sea, pero entiendo, si coloco más de estos ciclos, ya va disminuyendo la cantidad de ganancias, eso quiere decir. exactamente. Ese es el concepto. Y queda demostrado, ya te lo voy a demostrar enseguida. Primero hay que definir el término ganancia, ¿no? Claro, No estoy claro, hablando de pero ganancia económica, estoy hablando de una energía, de exergía. de eficiencia también sería. Exactamente, sí, tú lo dijiste, de eficiencia. Tratar de Ya, hacer ya. lo mismo con el menos gasto posible.
que es el gasto o la pérdida exergética, que era la exergía perdida, tender al mínimo, y el máximo trabajo útil, que es la variación de exergía útil, tender al máximo, ¿no? Ese es el concepto que en ingeniería se utiliza en este tipo de ciclo. Teniendo ese concepto de la temperatura media termodinámica equivalente, que sí podría ser equiparable y colocar el rendimiento de Carnot. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? La pregunta clave es esa. ¿Cómo hago para ganar? Vamos a eso, ¿eh? El cálculo del ciclo, bueno, era exactamente lo mismo que en termodinámica, lo podía hacer a través de la variación de entalpía. Bueno, pero creo que yo utilicé acá otro autor, que mal no recuerdo, creo que era García, que las entalpías es I, ¿no? Mientras que el Sí. Zengel-Boll quizás ustedes estén acostumbrados a llamarlas H, pero luego las volví a llamar H, disculpen, pero enseguida van a ver que hay otra firmina que dice H, pero entre H e I están las variaciones de entalpía, ¿eh? Ya vamos a tratar Profe, de, de configurar bien esto. Sí, dígame. en la firma anterior decía la temperatura óptima, creo. ¿A dónde? Perdón. La temperatura óptima de recalentamiento. Es Ah, está bien. En el recuadro que siempre lo hago, la temperatura óptima de recalentamiento tendría que ser una temperatura media en la cual no supere, fíjense, bueno, está muy buena tu pregunta. Fíjense que yo voy a tener una temperatura máxima, que es la temperatura media M01, que es la temperatura media termodinámica que estoy obteniendo en la caldera, ¿cierto? Pero cuando tú sí, vayas a recalentar, no vas a tener la misma temperatura porque no vas a recalentar. Porque por la misma ley, segunda ley de la termodinámica, tú necesitas una variación de temperatura. Por lo tanto, tienes que recalentar con esta temperatura que pueda permitir un traspaso de energía desde el vapor que se está calentando a la que yo, porque no te olvides que hice una extracción de la turbina, lo llevo, fíjate, acá está, no es que sea dos turbinas esto, ojo, es la misma turbina, nada más que la divide en dos por el hecho de que yo le hice una extracción. Mire, saqué un poco de vapor que se estaba expansionando en la primera porción de la turbina y lo llevo otra vez al generador de vapor. Allí hice el recalentamiento, que sería esta zona. ¿Me van siguiendo? De 3 a 4 se expansiona en la turbina. 3 a 4, sí. la primera expansión, y de ahí lo llevo a recalentarse. ¿A dónde? A la caldera, al generador de vapor. Y el generador de vapor, yo tengo una temperatura, que es la que se está desarrollando, y tengo que pasarle calor a este pequeño intercambiador de calor para volverlo a expansionar en la segunda mitad de la turbina. Dicho de otra manera, yo lo llevo, fíjense cómo se pone en contacto, esta pequeña franja que representa la temperatura absoluta en función de entropía. ¿Qué representa esa franja? El calor que está pasando desde la caldera al recalentamiento. De 4 pasa a 5, que sería 3, 4, 5, que entra a la segunda mitad y se expansiona. Y luego, fíjense, a ver, no quiero avanzar tanto. Se expansiona, teóricamente entraría al condensador para condensarse. Este sí tiene la pequeña variación de presión. Miren, ahí muy pequeñita, pero se nota la variación, las distintas curvas de presión. Entonces ahí aplicaría la bomba su trabajo para elevar la presión a la presión de caldera y continúa el ciclo. Este es un ciclo con recalentamiento. Y esa temperatura media superior sería la que produce las variaciones de entalpía con respecto a la variación de entalpía. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, que sería las variaciones de entalpía que produce entre 5 y 4 con respecto a la variación de entropía de la expansión. Este es un ciclo teórico, pero habíamos visto hace rato, permítanme volver, esta sería la correcta, la línea de punto.
porque esta sería la variación de entropía con respecto a la variación de entalpía. Fíjense que tiene mucho más variación de entalpía, recuerden que estas eran las curvas de entalpía, como lo estoy dibujando con el mouse, en función de la pequeña variación que tiene de entropía. Por lo tanto, la temperatura media termodinámica aumenta mucho más en los recalentamientos del vapor que en la zona bifásica. ¿Por qué? Porque la variación de entalpía es muy superior y está en el numerador que la variación de entropía. Eso es lo que te quiere decir, ¿sí? Y la temperatura óptima tendría en cuenta la temperatura máxima del generador para que haya traspaso de energía. Lógico, porque el segundo principio dice que el calor va de mayor temperatura al de menor. Si esta fuese igual a la del generador, ¿habría paso de calor? No, ¿Se recalentaría el vapor? no. 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 Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos? Bien, pero si seguimos así no vamos a llegar nunca al final del... Bueno, por otro lado, me gusta que pregunten para que se saquen todas las dudas. Eso quiere decir que me van a entender. Hay una limitante también práctica, si se quiere, que es el título o la humedad del vapor o la calidad del vapor a medida que uno va recalentando en la expansión de la turbina. Es decir, yo mediría el grado o el título o la humedad del vapor a la salida de cada expansión con respecto al aumento de la presión. Si vemos el ciclo, cada vez que esta curva aumenta, cuando se expansiona, va siempre más cerca de la curva, es decir, que disminuye la calidad de vapor a medida que se vaya expansionando y a medida que lo vaya recalentando. Supongamos que esta pendiente la haga muy superior con una gran variación de entalpía y vuelva a expansionar y va a seguir cayendo con un pobre título, con una baja calidad. Entonces han confeccionado una curva y ven que cuáles son los valores óptimos de presión para con respecto a la calidad del vapor, ¿sí? Tanto para el recalentamiento intermedio como para el sobrecalentamiento, ¿sí? Recuerden que sobrecalentamiento se le llamaba aquella que estaba entre la curva de, supongamos que acá yo haga la curva isocrítica, la isoterma isocrítica. Bueno, el sobrecalentado es el que queda entre la isoterma isocrítica, la isoterma termocrítica esta, de la temperatura crítica, y la de saturación. Un punto dentro de esa zona es sobrecalentamiento. Si paso la isoterma crítica hacia arriba, es recalentamiento. Ojo con ese concepto, ¿no? No es lo mismo vapor sobrecalentado, que está entre la curva de vapor saturado y la isoterma crítica, y vapor recalentado que está después. ¿Por qué será? Pregunto. ¿Cuál es mayor? La temperatura. Y la de la crítica está por arriba de la temperatura. ¿Por qué es crítica? Porque pasa instantáneamente de agua a vapor. Entonces, este intercambiador de calor que está queriendo salir es sobrecalentador. El que viene ya como vapor y de la turbina es recalentador. Es decir que tengo que tener más temperatura que este. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y a su vez esos dos tienen mayor temperatura que el generador. Exactamente. Sí, Ajá. señor. Sí, señor. Sí, Bien. muy bien. ¿Por qué? O sea, Y el trata... generador, Ujú. de ahí le seguiría el sobrecalentador y el recalentador en rango de Exactamente. temperatura. Muy bien, muy bien. Por eso se le llama generador de vapor y no caldera propiamente dicha. Porque la caldera propiamente dicha sería solamente la superficie que acá está simbolizada. Miren cómo se simboliza la caldera, ¿no? En los datos técnicos cuando quieran ustedes hacer una instalación térmica de esta naturaleza. Caldera quedaría solamente para esto.
Mientras que los demás elementos, ojo, acá falta la bomba, el tanque de condensado, la circulación de condensado, los gases producto de la combustión. Pero bueno, esto simboliza lo que es generador de vapor, ¿sí? Y todos los elementos de higiene, seguridad operativa del equipo, ¿no? Perdón, no me quedó Sí. claro, profe. ¿Cuál sería la diferencia entre el generador y la caldera? El generador es el conjunto de elementos que van a conformar el generador. La caldera es solamente esto, la superficie de caldeo. Mientras que el generador va a ser el sobrecalentador, el recalentador, la bomba, el Ah, claro. combustor, todos los Todo lo que genera el elementos, calor. todo lo, claro, todo lo que interviene en la generación de calor, de vapor, de vapor. Ujú. Todo eso te hace falta para que tú tengas el vapor que se va a expansionar en la turbina. ¿Está bien? Ajá, bien, bien, sí. Bien. Por eso se ha hecho una curva, fíjense cómo están las temperaturas de acuerdo a las presiones, ¿no? De 550 hasta 6, va de 500, 550 hasta 600, son curvas que tienen en cuenta el título calidad del vapor a la salida de cada una de las expansiones, tanto eh, en la primera como en la segunda parte de la turbina, que sería el sobrecalentamiento y el recalentamiento, ¿sí? Es decir, que siempre nos conviene a nosotros tener un vapor sobrecalentado y en último de los casos, si necesitamos hacer estos ciclos de recalentamiento, recalentamos, ¿sí? Bien. Vamos a los consumos antes de entrar a la ganancia, porque es el último tema. Necesitamos una serie de definiciones antes para contestar esa pregunta. Vamos a ver primero el consumo de calor en función de la presión. ¿Cómo es la cantidad de calor que va a necesitar para una misma potencia de generación? Ojo, esta potencia puede ser eléctrica o puede ser mecánica también, ¿eh? Ojo, porque la turbina entrega trabajo mecánico. Pero bueno, está dado en megavatios. ¿Cómo es la disminución del consumo específico en función de la presión? Fíjense ustedes cómo aumenta el consumo específico en función de la presión. Bien, esos son datos ilustrativos que se dan en la práctica en el uso de toda esta instalación que conformarían el ciclo de Rankine, ¿no? Para hacer un ciclo en el cual podamos determinar el rendimiento, tendríamos que definir cuáles son los distintos rendimientos, las distintas eficiencias que tiene esta instalación. Uno de ellos se llama consumo específico del calor y se define, fíjense ustedes, como la cantidad de calorías hora que hay que suministrar a través del combustible, por supuesto, para obtener una determinada cantidad de potencia. Donde G sería el consumo y el otro valor, el poder calorífico, que es kilocaloría, y este sería kilocaloría por kilogramo, queda como kilocaloría, y la potencia en kilovatios. Es decir, que yo debería de buscar la relación que existe entre una kilocaloría y un kilovatio. Es exactamente 859,97, que es lo mismo que 860, ¿sí? Entonces, esa igualdad es igual a esa relación dividida en el rendimiento total de la instalación. ¿Se entiende? Ese rendimiento total lo vamos a analizar bueno, lo analizamos enseguida. Primero vamos definiendo todo, ya lo usamos y vamos a ver el rendimiento total de la instalación. El rendimiento en sí va a depender también del gasto específico de calor, que es la cantidad de vapor que es necesario suministrar para 1 kilovatio, ¿sí? Fíjense que es lo mismo de recién, pero tenemos ya el pequeño salto entálpico útil que estamos necesitando por generación de vapor. Y produce una curva también muy útil,
lógico que en función de la potencia, como ven ustedes, la potencia por definición está dividiendo, inversamente proporcional, a medida que aumenta la potencia, menos consumo específico, porque ya está generando, ya tiene toda esa inercia de generación de potencia, entonces trato con lo mínimo de ir insuflando la cantidad o el consumo específico de vapor lo mínimo indispensable, ¿sí? Esa gráfica es muy útil y teniendo en cuenta cómo se desarrolla el gasto específico de carga. Ahora vemos el consumo específico en esa instalación en función, sí, del rendimiento total. Esto es lo que se le llama rendimiento total. Y fíjense que está en función de varios otros rendimientos. Como ustedes habrán visto en física, los rendimientos para saber el total se van multiplicando entre sí, ¿no? Para saber el rendimiento total de esa instalación. Donde vemos que el primero de ellos, I sub C, el etan I sub C, es decir, este, es el rendimiento ideal de un ciclo teórico, en este caso el ciclo de Carnot. N sub T es el rendimiento de la turbina, que a su vez tiene en cuenta las pérdidas termodinámicas internas que existen y también las externas, provocadas por rozamiento de los cojinetes, del eje. También tiene en cuenta el accionamiento de la bomba principal de lubricación, de los sistemas de regulación de la fuga, ¿no? Recuerden que esto tiene que estar inercialmente bien, ya vamos a ver en el tema de turbina, esto tiene que estar perfectamente estabilizado y bien equilibrado, porque si no produce unas altas vibraciones en el eje, terminando por la rotura de los cojinetes y lógicamente de los álabes, y posterior ruptura de esa turbina, ¿sí? Entonces, va a determinar el rendimiento de la turbina una serie de otros rendimientos que va a estar en función, como le dije, de los mecanismos internos, de lubricación, de fricción y demás, ¿sí? Luego también tenemos el rendimiento de caldera. El rendimiento de la caldera está en función de qué método vamos a usar. Si el método directo o el método indirecto. Si el método directo, tengo en cuenta la cantidad de vapor producido con respecto a la variación de calor o variación de entalpía necesaria, o producida en función de la necesaria para producirla, es decir, con lo que le doy de energía para poder obtener ese salto entálpico. ¿Sí? Es el método directo. Mientras que en el método indirecto yo tenía en cuenta esa totalidad de producción, le iba restando las pérdidas. Pérdida de gases, pérdida de radiación, pérdida por combustible no quemado, pérdidas sensibles y latentes, en fin. Todo eso era el método indirecto, ¿no? Cualquier forma o cualquier método que yo utilice lo puedo aplicar en el rendimiento de caldera. Y por último está el rendimiento en este caso si es para producir energía eléctrica, es el rendimiento del transformador de potencia, de salida. Bueno, que también tiene su fricción, también tiene su desgaste, las pérdidas por las corrientes parásitas, en fin. Y por último, se multiplica por 1 menos n, siendo n el consumo de potencia de los auxiliares, entendiendo auxiliares, los ventiladores de caldera, las bombas trasvasadoras, tanto de combustible como de la bomba que voy a alimentar la caldera, o voy a refrigerar, si es en algunos casos el condensador, todo equipo extra, todo equipo que me va a consumir una potencia extra que no la tuve en cuenta, va en este factor n, donde n en las instalaciones bien ideada y bien instalada no debería ser más allá de un 5% de plena carga, ¿no? Eso es lo que se estima. Ya si tengo más de 5%, algo está andando mal, porque estoy utilizando demasiado consumo de potencia auxiliar, ¿sí?
Eso sería el consumo específico total de la instalación. Fíjense que toda esta ecuación yo la reemplacé por 860, que es la equivalencia de kilocaloría a kilovatio, que sería la variación de entalpía en función del combustible dividido en la potencia. Todo esto, que es kilocaloría por kilovatio, lo reemplazo por 860. Les doy como práctico que me demuestren si es verdaderamente así el valor de 860 kilocalorías por cada kilovatio. ¿Se animan? Si no, lo vemos en la clase que viene. ¿Esto de dónde se podría obtener? Y de las equivalencias, ¿cuánto vale un kilovatio a kilojoule? ¿Cuánto vale una kilocaloría a kilojoule? Y ya te lo estoy diciendo yo. Bien, no me diga más. Ah, fíjate que te nombro en los dos casos kilojoule, son dos ecuaciones con la misma incógnita, la igualo y color incolorado. Pero bueno, demuéstrenlo y lo vemos. Bueno, De práctica les va a servir bastante bien también para ejercitar las unidades. Bien. ¿Alguna duda con los consumos? Recién vamos con dos. A ver, me quedan uno más, me parece. Rendimiento ideal del ciclo, el rendimiento de la turbina. Bueno, ahí le estuve explicando uno por uno, ¿sí? Potencia efectiva de la máquina, son los rendimientos de caldera. Ahí está el método, este es el método directo de caldera, que la variación entálpica que necesita en función del consumo de combustible de vapor dividido en el consumo de combustible, que esta sería la cantidad de calor que le doy a la instalación y esto es lo que produce como kilos de vapor por la variación de entalpía. Este es el método directo, ¿verdad? Mientras que el indirecto era el que tenía en cuenta desde los 100% todas las pérdidas de calor. Fíjense ustedes que también tengo una curva muy útil, que es justamente, esta es la ecuación final del consumo específico, que viene de lo conceptual. Lo conceptual es esto, y la igualación de unidades es los 860, que me quedaría la ecuación en definitiva esta, ¿verdad? Donde yo lo multiplico por un factor con las pérdidas auxiliares de potencia, siendo NTT el producto de los rendimientos del ciclo, total del ciclo, ¿sí? Y me da una curva, lógicamente, las variaciones más o menos tiene menos del 5%, fíjense. Desde el 5% en adelante va la curva, y lógico, porque estas son las pérdidas fijas, digamos, que son necesarias, mal necesario para la instalación, porque si no se me romperían todos los equipos. Imagínense el agua, digo, la caldera sin agua, la turbina sin lubricación, el condensador sin la debido mantenimiento. Es decir, que 5% nace esa curva en la cual me da esa variación en función de la presión, ¿sí? Lógicamente, a medida que yo necesite mayor presión de vapor, voy a necesitar mayor consumo. Pero siempre partiendo, fíjense, no más allá de un 5%. ¿Se entiende la curva? Son curvas reales, ¿eh? Este es un ejemplo del ciclo de la central termoeléctrica de Luján de Cuyo, pone el autor. Y que de agua y energía eléctrica en su momento, cuando agua y energía eléctrica, ¿sí? Bueno, si no es tan bien. ¿Cuál es el valor aproximado de las presiones máximas que se utilizan? Y 300 a más, depende, porque por ejemplo para una instalación que quieres transportar a muy larga distancia y quieres tener una alta performance y rendimiento, estaríamos alrededor de los 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Más o menos ese valor. Bien. Imagínate, son 5 por 5, 25. Son 25 bolsas de cemento en 1 centímetro. ¿Está bien lo que digo? Más o menos son 250. Nada de presión, ¿eh? Imagínense. Bueno.
o 60, 6 por 5, 30, fíjense. Bueno, no importa, vamos, el ciclo Bastante. regenerativo. ¿Cómo? Bastante. Bastante, sí, bastante mucho, sí. Casi se me cae el teléfono. Bueno, ciclo regenerativo. Vamos al ciclo regenerativo, que regenerativo proviene de la palabra, o mejor dicho, más que la palabra, de la idea de sacar energía del mismo ciclo. Es decir, yo, como le explicaba la vez pasada, trataría de que esta curva, fíjense, estos son infinitos ciclos, ¿se entienden? Infinitos ciclos que me producirían el calentamiento del agua, que acá no se nota, pero esta es una curva que viene de la presión de caldera y la otra la presión de condensador. Y para yo elevar tengo la bomba. No sé si alcanzan a ver este segmento de la suba de presión debido a la bomba, esta pequeña variación de presión. Entonces, allí ingresa el agua a la caldera. Si yo pudiera hacer que todo el calor que yo perdería, porque todos estos calores estarían perdiéndose, lo voy haciéndose cada vez iguales a los que podría llegar a calentar el agua, lo ideal sería que llegue hasta el punto y o necesite muy poca cantidad de Qs para pasar de Q1 del líquido saturado a vapor saturado. Entonces todo el calor que pasaría de esta área hacia la otra sería lo regenerativo. ¿Por qué? Porque lo que pierde el ciclo lo gana lo que pierden a través, por ejemplo, los gases producto de la combustión. Si yo los gases los pondría en contacto con el agua, le entregaría esa cantidad de calor tal que llegue hasta el punto N. Ese sería lo óptimo, eso sería lo regenerativo al máximo. Pero como no es factible, se hace una instalación, fíjense cómo también es ideal, por supuesto, porque yo estoy haciendo una turbina intercambiador de calor, que tampoco existe, sería bárbaro, pero no existe. Mientras que se está expansionando, que esté calentando la cantidad de vapor que vaya entrando. Y luego entra el generador de vapor. Fíjense cómo simbolizan la caldera y el generador con un recuadro más grande. Esto quiere decir que es un generador de vapor. Por lo tanto, el Q1 sería la cantidad de calor que pasaría desde la zona de vapor líquido saturado hacia la de vapor saturado. Y todo el calor que proviene en el calentamiento de este vapor que va, mejor dicho, del agua que sale del condensador, pasa por la turbina, se pone en contacto con el vapor que se está expansionando, que además de entregarme trabajo, me está entregando ese calor. Bueno, es un equipo que no existe, ¿verdad? Pero teóricamente ese sería el óptimo de los ciclos regenerativos. Y también debería buscar una temperatura media termodinámica que equivaldría o equipararía o equivalente a la temperatura y el calor. El área representan un diagrama temperatura-entropía, temperatura absoluta entropía, el calor necesario para eso. Y fíjense cómo en un valor determinado medio, sí puedo hacerlo, que sería el área encerrada, no sé si se alcanza a ver que está rayada y con el valor numerito 4, que es cuando se realiza la expansión, calentaría el agua que está entrando a la caldera. En 1, 2, sube la presión y toda esta área es el área que representa el calor necesario para calentar el agua, que proviene de lo regenerativo, que lo da este equipo turbina intercambiador que no existe, ¿sí? ¿Cómo se hace en realidad? Se hace a través de lo que se dan llamar los mezcladores. Se extrae porciones de vapor a un mezclador. En el mezclador viene el agua que está en contacto, que se va condensando, y como el vapor viene más caliente que el agua, la recalienta. ¿Se dan cuenta? Y va obteniéndose mayor cantidad de calor de ese vapor hasta que entra el generador de vapor. ¿Cuál es el generador? No, este es un desgasificador, este es el generador de vapor.
Al último le doy una última recalentada. Acá hay otra instalación que no se alcanza a ver, pero es otra de esto. Fíjense, tiene tres sistemas este diagrama, ¿sí? Tiene tres, ahí dice, tiene tres extracciones para hacer la regeneración. Tiene 1, 2 y 3. Cada una con su cámara de mezclado. ¿Qué va haciendo esto? Elevando la temperatura del agua, al último la desgasifico el agua para que entre sin gas al generador de vapor. Bien, y ahí es donde vemos las curvas de ganancia, que es lo que preguntaba. ¿Quién era el que preguntaba? ¿Luis era? O bueno, no me acuerdo. Sí, pero Era, fíjate, la curva de ganancia en función del salto, bueno, acá no se nota, pero este es el salto entálpico, son las kilocalorías por kilogramo. Fíjense cómo la pendiente de ganancia o la variación de ganancia es cada vez menor en cada una. Este es el ciclo normal, digamos. Y de ahí viene 1, 2 y 3 extracciones. En cada una de ellas la ganancia porcentual es menor, va disminuyendo para el mismo salto entálpico. ¿Se entiende? Así que con cada salto es Sí. menos eficiente. Claro, yo por ejemplo, acá tengo una gran variación. Miren, bueno, no alcanzo a ver, la verdad que tengo que cambiar los anteojos, no alcanzo a ver, pero ahí en la transparencia debe ser, pero no más de 3%, pero 3% en una instalación de esto es muchísimo, chicos. Y de ahí en la mitad, este sería 1,5 y la otra la mitad sería 0,5, 0,6, 0,7, cuando es muy poquita la ganancia. Ya para después viene la mitad de la mitad. Es decir, que voy a tener una gran instalación para no obtener más que 0,25, 0,12% de ganancia. No tiene justificativo alguno desde el punto de vista de la ganancia en función de la variación. Ahora, ¿cómo definimos la ganancia? Bueno, acá da el consumo específico de los ciclos regenerativos comparativos. Fíjense, uno es el calor QSU1 original que le agrego y otro el QSUA, que va a ser menor porque subo el calor del agua, entonces le tengo que agregar menos, ¿verdad? Entonces el consumo de combustible específico para esa potencia va a ser menor. Eso es lo que les quiere decir esta transparencia y eso. Vamos al concepto de ganancia. Acá viene, fíjense ustedes, se denomina entonces ganancia expresada en % a la diferencia de consumo específico de un ciclo sin extracción con un ciclo, o mejor dicho, con respecto al ciclo con extracciones, ¿sí? Y de allí va comparando uno a uno. Es la diferencia dividido en el que no tiene. Es decir, es esto. La diferencia con el que no tiene. La diferencia, y así, eso es la definición de ganancia. Pero ¿qué? CSUO y CSUA. La ganancia energética, en eficiencia, con respecto al rendimiento. En concepto, la variación de entalpía con respecto al rendimiento total de la instalación. Con calor que le agrego original y con el calor menor debido a la regeneración. ¿Por qué? Y porque el agua se va calentando a medida que yo vaya sacando las extracciones de vapor en la cámara de vapor. Como viene del condensador el agua y las pongo en contacto con vapor, esto sube la temperatura. Lo desgasifico, le doy una última recalentada y lo meto al generador. Esa ganancia, que es la diferencia de COSO A con COSO 0, C sub 0 menos C, la diferencia de calor y de energía con respecto al original, por 100, el porcentaje. Y eso es lo que me va dando, ¿a dónde tengo las curvas? Perdón, chicos. La curva, ¿ves? La ganancia en función del salto entálpico. Ahora, ¿y por qué puedo hacer esta gráfica? Bueno. Fíjense ustedes cómo se ha definido la ganancia en esta pequeña instalación. Se hizo uno solo, ¿verdad? Entonces sería el que no tiene, el original, con respecto al que tiene. Perfecto. Y que como por definición interviene en el consumo las entalpías, yo lo puedo colocar a la ganancia en función de la variación entálpica.
Por eso, o por ello, en base a ello, se justifica esta gráfica, el porcentaje de ganancia en función de las variaciones de entalpía. El porcentaje de ganancia en función queda en definitiva de las variaciones de entalpía. De allí Esas salen las variaciones- curvas. Sí, ¿Esas variaciones entálpicas eran constantes, profe, en cada ciclo? No. de- no, ¿cuál? La de abajo, la Sí. primera sí, la primera se mantiene constante, pero la de arriba está en función de las n extracciones que vayas haciendo. Claro, o sea, bien, varía de un ciclo de reclutamiento a otro. Eso es lo Lógico. que... Sí, bien. sí, claro, porque este sería el de 1, este sería el de 2 y este sería el de 3, que sería el de 1, justo se me pone esta, 1, 2 y 3. ¿Entiendes? Entonces Sí, acá sí. es para n igual a 1, para n igual a 2 y para n igual a 3. Esta sería la curva de 1, esta sería la curva de 2 y esta sería la curva de 3. O es al revés. No, es al revés, la ganancia es menor. No, está bien. La variación ganancia es mayor en la primera, no, sube hacia arriba. Está bien lo que dije primero. La variación de ganancia es mayor para el mismo salto entálpico, ¿sí? Puedes hacer el salto entálpico acá o puedes hacer acá, depende de dónde tú quieras medirlo, pero generalmente se mide en las curvas de crecimiento. Preferible hacerlo, yo lo haría entre este punto y este punto. Este sería la variación entálpica, entonces vos tirarías una recta, una pivot. Ya vamos a ver el método, ¿ya? No van a entender lo que les estoy diciendo. Bueno, ¿me entendieron esto, cierto? Sí. Creo que sí. Ahí Sí, contesté la pregunta, que es el nudo central del problema del tema, desde el punto de vista ya de máquinas térmicas. ¿Cómo hago yo para obtener mayor ganancia? Y con estos ciclos regenerativos, sacando extracciones, pero no más de 3. Y aquí viene el tema, que lo quería llevar como calculo la potencia en un método gráfico. Yo voy a tener la variación de entalpía, que es eso que yo le dije, vuelvo a la curva, tendría que hacer una... Yo digo, bueno, me conviene calcular la variación entálpica en esta zona. Y tiro allí más o menos el delta de I. ¿Se entiende? Para este delta de I, yo hago el cálculo. Perfecto. Vamos a ver cómo se hace en el método. La primera Pero- curva, sí, escucho. No, disculpe. Tenía Está abierto el bien. micrófono. Ah, bueno, no hay problema. Esta primera curva es sin extracciones. Con la variación entálpica que yo había definido, tiro una recta pivot. En el punto en que se cortó, trazo con el origen una recta, ¿no? Bien, en función de este punto, yo voy a ver la variación de ganancia en el eje de las ordenadas. ¿Se entiende? Este va a ser mi punto base de ganancia. Luego, hago la derivada, que sería la tangente de la curva, hasta que corte a la primera. Va a aparecer P sub 2. Ese va a ser el otro punto. Ese va a ser la primera ganancia con la primera extracción. Luego hago la segunda. La segunda curva, que es la que obtuvimos hace rato, le trazo la tangente hasta que corte la curva con la curva pivot. ¿Se va entendiendo? Es el punto 3. Fíjense cómo va el segmento disminuyendo. Y allí es donde yo analizo, para esta variación de entalpía, qué ganancia yo quiero obtener. Ahí entra lo económico. Ahí es donde hago el gasto o el costo con respecto a la ganancia. A dónde yo puedo, a lo mejor esta pequeñísima ganancia es para esta variación de entalpía poco combustible, pero una gran ganancia. Hay que ver. Bueno, pero en este país tanto que valen los equipos, por ahí no. Pero bueno, ese es Ahora, el método, ¿sí? ahí, profe, es lo que le decía, que está dejando constante el salto entálpico para el cálculo de la ganancia. Esa era la pregunta recién. Claro, porque tú tienes que ver, fíjense que después que bajó
¿no? Hace la variación entálpica, porque también tiene en cuenta las pérdidas. Por eso, si no, lo haría acá y tendría, fíjense, menos ganancia, pero en realidad es mayor la ganancia porque se gana o se trata de que las pérdidas sean menores. Se pierde menos, esa es la ganancia. No sé si me entienden. Tratando de que se pierda menos energía, ya gano. ¿Por qué? Porque no lo estoy tirando. Entonces se ve en en segmento P1, P2 mayor que P2 y P3, y así sucesivamente. Lógicamente, fíjense, esta sería dos extracciones. Faltaría la tercera, y la tercera tendría que ir por ahí, más o menos. ¿Se entiende? Es decir, que P3 con P4, luego de tirar la tangente hasta que corte la curva pivot, va a ser muy chiquito, menor que P2 y P3, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahí explica el método. Y fíjense, luego hace también el método comparando las otras variaciones entálpicas y también es menor, en cualquier variación entálpica, en cualquier delta de I. Para cualquier delta de I, cualquiera sea de esos valores, ¿ve? Siempre es menor la ganancia. ¿Se entiende? Recién hicimos para uno, pero pueden hacer para el primero, para el segundo, para el tercero, para lo que ustedes consideren necesario. Por supuesto que tienen que tener las curvas de ganancia en función de la variación de entalpía que provienen de esta ecuación, que en definitiva es para la misma potencia. Teníamos ese consumo original, pero lo otro con ganancia o con regenerativo. Pero el concepto es que para la misma, bueno, hay en lugar de que cualquier cosa puse, pero ahí dice, para la misma potencia mecánica, recuerden que el concepto viene, esperen que lo encuentre. Acá. El consumo específico viene para la misma potencia, ¿sí? Yo tengo que disminuir el numerador, porque ahí gano. Entonces, para la misma potencia, la original tiene que ser igual a la regenerativa. Y ahí vienen los saltos entálpicos que ahora lo llame HT porque es H total que no tiene en cuenta el específico, ¿no? Es decir, es el chiquito por el valor de los consumos, por eso el total. Hace las relaciones, simplifica lo que tiene que simplificar y fíjense cómo queda G en función del inicio, del original, más los regenerativos. Lógico. Para la misma potencia. ¿Me entienden, chicos? G menos G sería lo que yo voy ganando en calor con respecto a las distintas variaciones entálpicas. Miren cómo se van ganando a medida que el calor va fluyendo hacia el agua que va ingresando. Después, si quieren, podríamos analizar más detalladamente esa ecuación, donde lleva un sinnúmero de cuestiones, ¿no? Pero yo quiero que interpreten y entiendan solamente este concepto. Ya la vida lo llevará y en algún momento, si les toca desmenuzar más detalladamente todo esto, tendrían que hacer un balance exergético de cada uno de ellos y ver cómo realmente va variando esa pérdida exergética, que es en definitiva el producto de la variación de entropía delta S con respecto a la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo la temperatura mínima, ¿y cuál es la exergía perdida? Y bueno, sería todo esto. La temperatura por la variación de entropía. El área sería la exergía perdida, ¿sí? La variación de exergía perdida. Pero bueno, eso ya es un balance mucho más minucioso, más detallado. Pero con que ustedes vean que para la misma potencia con el cual se definió el consumo específico es lo que trato de obtener lo regenerativo, porque de nada valdría que yo regenere, pero para menos potencia. No, tiene que haber un valor de comparación.
En este caso sería para los mismos kilovatios de potencia que yo obtendría en el eje de la turbina. Porque si yo para sacar calor y calentar el agua disminuyo el trabajo de la turbina, no tiene sentido. ¿Me explico? Es decir, para la misma potencia que yo estoy sacando de la turbina, tengo que obtener el calor. Si ya pierdo potencia, ya no me conviene bajo ningún punto de vista, porque el objetivo es obtener trabajo, obtener potencia en el eje de la turbina y como kilovatio en un ¿cómo es? ¿Cómo miércoles se llama? El regenerador de potencia, el transformador. Yo podría llegar a perder mucha potencia en un transformador, ¿sí? Pero ya no me convendría. ¿Por qué? Y porque el objetivo del ciclo regenerativo es tratar de obtener la energía del ciclo para calentar el agua. Regenerativamente, es decir, que estos pequeños intervalos que va aumentándose provengan del mismo ciclo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Este sería el esquema menor de una sola instalación que utiliza lo que se da en llamar cámara de mezclado en lugar de hacer la turbina intercambiador, ¿ven? Es una cámara de mezclado que viene el agua del condensador, con el vapor se calienta, la bomba lo bombea a una mayor temperatura. Y se complica un poco la instalación cuando lo ponemos en este tipo, con 3 cámaras de mezclado y un desaireador para que no entren los gases al generador de vapor. En realidad se debería colocar un desaireador en cada uno de las cámaras de mezclado, ¿no? Pero bueno. Bien, ya vimos el ciclo regenerativo. Entonces, la mejora del ciclo regenerativo, ¿por qué se debe? Porque el calor de vaporización es extraído en la turbina y que va llevado por el agua de refrigeración de los condensadores. La absorción del calor es más eficaz desde el punto de vista del segundo principio, ¿verdad? Porque cuanto mayor es la temperatura del medio que absorbe calor, más va a transferir. La cantidad de calor perdida por el vapor de salida de la turbina tiende a ser menor. ¿Mm? Pero, ¿qué tan menor? Hay que tener en cuenta la calidad de vapor para que no nos destruya los últimos álabes de la turbina. Por eso es que es un ir y venir, ¿no? Es un proyecto en el que hay que tener muy en cuenta la calidad de vapor de este tipo de ciclo. Y el rendimiento del ciclo entonces será mejor debido a esas etapas de extracciones, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta esa ganancia porcentual del rendimiento en función de la variación de entalpía que produce cada extracción. Muchas gracias por su atención. Y eso es todo por hoy. Terminamos el tema. Así que la otra semana me tienen que llegar los diagramas Mapa. conceptuales. Bien. ¿Alguna Bueno, pregunta? ¿Alguna deuda? Con respecto a los mapas anteriores, ¿los pudo ver ya o...? Todavía no los pude ver.